Vayamos al texto de Marcos capítulo 7 del 24 al 30. Marcos capítulo 7 del 24 al 30. Continuando con el Evangelio de Marcos. Amén, iglesia, todos lo tienen. Marcos capítulo 7, verso del 24 al 30. El título de la predicación del día de hoy, la fe triunfante. Marcos capítulo 7, verso 24 en adelante. Dice la palabra del Señor, inerrante e infalible. Levantándose de allí, hablando del Señor Jesucristo, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. ¿Por qué? Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Verso 26. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo ¿a quién? A los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo Jesús, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostado en la cama. Amén. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos permites una vez más de predicar tu santo evangelio, Señor. Guía mis palabras, mis pensamientos. Sabemos que tú, Santo Espíritu, estás obrando en los corazones el día de hoy. Aquellos hermanos abatidos, oh buen Dios, trae fuerza y consuelo. Aquellos que su fe está fortalecida, continúa fortaleciéndosela, Señor. Y aquellas visitas, clamamos a ti, oh buen Dios, que traigas salvación eterna. Descansamos en esto, Padre. Y que tu palabra, Señor, nos ayude y nos guíe para que podamos salir el día de hoy acá desafiados, Señor, para tomar decisiones durante el transcurso de esta semana. A ti sea la honra y la gloria. Lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Dando un resumen en relación al texto, podemos ver a nuestro Señor Jesucristo que se levanta y va al norte de Galilea, una región, como dice el texto, de Tiro y de Sidón, ¿sí? Él llega allá y naturalmente va a una casa, es hospedado en una casa y quería permanecer un tiempo para que nadie se diese cuenta. Pero no pudo. ¿Y no pudo por qué? ¿Por qué no pudo esconderse? Dice el Señor aquí en el texto. Porque una mujer sirofenicia va con una gran necesidad donde su hija estaba completamente endemoniada. Y esa mujer va, dice, oye el evangelio, va donde Jesús y se postra delante de sus pies. Eso lo hace la mujer. Y luego de esto ella ruega al Señor para que libera a la hija de la esclavitud demoníaca en la cual ella se encontraba. Pero el Jesús de una manera maravillosa enfoca lo que viene siendo el plan de salvación para los gentiles al decirle que primero hay que darle el pan ¿a quién? A los hijos. Y las migajas que caigan ¿a quién? A los perrillos. Y esta mujer le replica al Señor que está bien, Señor, pero tú bien sabes que también de las migajas comen ¿quién? Los perrillos debajo de la mesa. Yo no sé si usted tiene mascotas en su casa, pero un perrito, las mascotas que uno tiene normalmente se le montan a uno ¿en dónde? En las piernas y comen de lo que tú mismo también has comido, ¿sí? Y el Señor se sorprende y dice, esta palabra, lógicamente, ha mostrado fe en mí, de tal manera que ve por qué tu hija ha sido liberada de la esclavitud demoníaca. Amén. Ese es el resumen
o una introducción en relación a esto. Me llamó mucho la atención un hombre del pasado cuando habló acerca de la fe. Él expresó que la fe para sacarme de mi tribulación no es fe en Dios. La fe para sacarme de mi tribulación no es fe en Dios. La fe significa que, aunque el Señor no me saque de la tentación, de la tribulación, seguiré creyendo que Dios es amor. Algunas cosas solamente se aprenden en el horno de fuego. Y es una gran verdad. Fe no es que el Señor nos saque de la gran tribulación que estemos pasando, sino que nuestros principios y nuestras convicciones se permanezcan firmes en medio de la prueba, aunque andemos en ella. Porque el punto radica en las grandes promesas y la fidelidad que Él tiene ¿para quién? Para con todo su pueblo. Y para eso nos ha dejado su santa palabra. Antes de entrar al texto, quiero colocarlo en contexto. En una sola ocasión a lo largo de toda su actividad terrenal, hablando de Jesús, Jesús abandona su propia tierra, aunque desde el momento en que cruza a la región de Tiro y Sidón, hasta que sale hacia Jerusalén y hacia la cruz, permanece tanto en territorio galileo como en las regiones solitarias que se encontraban al norte de Galilea. Lamentablemente para nuestro Señor era una época de retraimiento. La nación lo había rechazado. Las multitudes que seguían agolpándose en torno suyo no habían de reconocerlo ya como Mesías y como el Salvador de sus vidas. Sus conciudadanos de Nazaret se han negado a aceptarlo. Y nada más y nada menos, los líderes religiosos, llenos de odio como los fariseos, se han confabulado contra nuestro Señor. Por esto, amados, Jesús busca lugares apartados donde poder instruir a sus discípulos antes de su ya próxima muerte y resurrección. Ya no realiza viajes misioneros, y su ministerio no se dirige a las masas, aunque no puede evitarlas del todo. Aún así, en medio de este desprecio y aborrecimiento de su nación para con él, escuche bien este gran argumento. Jesús respondió siempre a la súplica de un alma en medio de la angustia y de la fe triunfante. Jesús siempre a la súplica responde en medio de un alma en la angustia y de la fe triunfante. De tal manera que el argumento que hoy coloco delante de vuestros corazones es que Jesús siempre responderá a tu súplica y a tu ruego en medio de la angustia y de tu fe triunfante. Y eso es una gran promesa en relación a lo que hoy vamos a profundizar del texto. Vayamos al versículo 24 del capítulo 7 de Marcos. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Me llama la atención que Jesús tomó la iniciativa ¿de qué? De levantarse e ir. Jesús toma la iniciativa de ir a la región de Tiro y de Sidón para tener un encuentro con esta mujer sirofenicia. Aunque sabemos el porqué, como fue explicado anteriormente, lo que resalta del texto es que Él se levantó y fue a ese encuentro. Amados, cuán glorioso es para nuestras vidas que el eterno Jesús, el gran yo soy, el pan de vida, la luz admirable, el príncipe de los pastores, la vid verdadera, la resurrección y la vida, tomó la iniciativa de levantarse de su trono celestial, hacerse hombre y morar en esta tierra para tener encuentro personal ¿con quién? Contigo
y conmigo. La iniciativa nació de Él. Y cuán agradecido debiéramos estar con este emprendimiento de parte de Él para traer salvación y vida eterna a todas nuestras almas moribundas. Amén. No nos queda otra cosa, amados hermanos, que solamente decir: Señor, te damos gracias por haberte levantado y haber venido a nuestras vidas. Gracias, Señor, por la iniciativa la cual nació en ti y no en mí. Gracias, Señor. Pero aún así, dice el texto, que luego de levantarse e ir a la región de Tiro y de Sidón, fuera de su nación, entró en una casa, pero no quiso que nadie lo supiese. Deseaba esconderse de su pueblo. Oh, cuánta verdad es esta, amados, que muchas veces el Señor esconde su rostro de su pueblo. ¿No te ha pasado, amado hermano, que muchas veces en el caminar con Cristo entras en un estado en que el Señor esconde el rostro de tu vida? Que pareciese que el Señor no está escuchando tus súplicas y tus ruegos. Pareciese que el Señor está ausente, que la sensación de lejanía está tan cerca como Él lo está. Es como si este texto se hiciera hoy patente en muchos de los acá presentes, en que aunque sabemos que le pertenecemos a Él y que su Santo Espíritu está en nosotros, pareciese que ha escondido su rostro de nosotros. Amados, nuestro Dios, en su sabio consejo y en su divina providencia para el bien de cada uno de nosotros, a menudo oculta su rostro de nuestras vidas para humillarnos más a Él, para que dependamos más íntimamente de Él, para que vayamos y nos apoyemos en Él, para que entendamos que la disciplina celestial es un hecho para nuestras vidas, para que nuestra relación sea más íntima con Él y profunda, y para hacernos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecados y tentaciones que pueden llegar a nuestras vidas. Para eso Él lo hace. Y algunas veces esta situación sucede cuando llega la angustia y el sufrimiento. Y quiero poner dos hombres de la Biblia, como usted bien los conoce, a Job y a David. Job, en el capítulo 13, verso 24, hablando de que el Señor en medio del sufrimiento pareciese que hubiese ocultado su rostro, cita lo siguiente: ¿por qué escondes tu rostro y me consideras tu enemigo, oh Dios? Eso lo dijo Job. De la misma manera, David, en medio de la gran presión que él estaba viviendo, dijo: ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Salmo 13, 1. Hombres como tú y como yo, que padecieron en medio del sufrimiento y la angustia y sintieron que el rostro de Dios se había escondido. Pero al final de cuentas, fue para bien de sus vidas, ¿sí o no, iglesia? Porque conocemos el final de ellas, de su carácter, y que lógicamente fe que no es probada y ejercitada, quiero que lo sepa, no es fe. Para eso la fe no fue dada. No es un tema de sentir, la fe es un tema de creer. Seamos pues diligentes en ser pacientes si su rostro se ha escondido de nosotros, sea cual sea nuestra condición. Si su rostro se ha apartado de usted, siga creyendo en Él y diga: Él permanece fiel, aunque esconda su rostro de mí. Recuerde, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, 2 Timoteo 3:12. El que en Él cree no es condenado. Juan 3:18, Jesús dijo: yo les doy vida eterna
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10:28. Qué hermosa promesa. Aunque no veas el rostro de Dios, aférrate a la promesa, porque no es un tema de sentir, sino de creer. Promesas que traen esperanza en medio del rostro escondido de Dios. Amados, mantengamos convicciones claras de nuestra fe, que aunque el Señor en sus designios y sabios designios esconda su rostro, es por el bien de nosotros. El Señor en sus designios siempre ha previsto estos valles de sombra para su honra y su gloria, y que pronto veremos, es la certeza que hay, pronto veremos nuevamente la luz admirable que brilla no en un tiempo, sino por la eternidad. Amén. Pero hubo un sentimiento, y volviendo al pasaje, de necesidad de una mujer de encontrar al Salvador, no solamente de su vida, sino también de la vida de su hija, que no permitió que Jesús se escondiese en esa casa. Dice el texto al final del versículo 24, el Señor no pudo esconderse. ¿Por qué no pudo esconderse el Señor? Porque había un sentimiento de necesidad. Dice el verso 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró ¿a dónde? A sus pies. Amados, esta mujer tenía un sentimiento de necesidad por un Salvador, no solamente para ella, sino también para ¿quién? Para su hija. Ella sentía la necesidad de un Salvador en medio de la angustia y encuentra que Jesús es justo el Salvador que tanto ella como su hija necesitaban. Entonces va y se postra ante sus pies. Hermanos, es imposible tener una fe triunfante en medio de la angustia si no se tiene primeramente una fe salvífica que garantice que Cristo esté con nosotros. Amén. Es imposible tener una fe triunfante en medio de la angustia si no se tiene primeramente una fe salvífica que garantice que Cristo está con nosotros. Y esto fue lo que experimentó esta mujer. Dese cuenta cómo la fe que trae salvación llega a un ser humano. Y es la forma como el texto lo explica. Primero oye el Evangelio, luego va a Cristo y por último, ¿qué sucede? Se postra ante Él. Los tres verbos, oír, ir y postrarse. Oír, ir y postrarse. Esto es un tema de la conversión del alma. Dice el verso 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La fe salvífica llega por el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17. Y no hay otro medio para que nuestras almas sean salvas. El conocimiento de Cristo solamente llega por medio de la predicación del Evangelio. ¿Usted lo cree? No hay otro medio para que las almas puedan ser salvas si no es por medio de la predicación del Evangelio. Aunque el texto no lo dice, tuvo que haber una persona que le hablara a esta mujer del Evangelio, ¿sí o no? Lógicamente ella oyó de alguien, es decir, tuvo que haber alguien que le predicase a esta mujer de la buena noticia, de que ella estaba muerta en sus delitos y pecados y que Cristo vino al mundo a sanar a los enfermos de espíritu, a salvar a los pecadores de la ira venidera del Padre, como estaba ella y su hija. Tuvo que haber alguien
que le predicase, oyó de él, dice el texto. El predicador tuvo que exponer, este hombre o mujer que le habló a esta mujer, todo el consejo de Dios y el plan de salvación para los hombres, para que así lo más profundo de su ser y sus afectos y su corazón de piedra fueran removidos por el poder de lo alto, y sus escamas espirituales pudiesen caer de sus ojos, así como le sucedió al apóstol Pablo, y reconocieran que Cristo es el único que salva. El buen predicador que le expresó la buena noticia tenía que conocer a Cristo y debió haber tenido un encuentro con Él. Y esto es un gran fundamento. Debemos conocer al Dios de la Biblia con todos sus atributos, ¿sí o no, iglesia? Su singularidad, sus decretos, su supremacía, su soberanía, su inmutabilidad, su santidad, su poder, su fidelidad, su bondad, su paciencia, su gracia, su misericordia y su gran amor por su iglesia. Todo de Él debemos conocer para así poder predicar al Cristo que da vida, su persona y su obra, para que podamos ver almas yendo a Cristo, postrándose a los pies de Él y reconociéndolo no solamente como su Salvador, sino también como su Señor. Amados, la fe salvífica impactará en el corazón de un hombre o de una mujer cuando un predicador como usted y como yo expongan correctamente todo el buen consejo de Dios para la salvación de las almas. Te animo, amado hermano y hermana, a que te esfuerces en conocerle más a Él y puedas ser como ese predicador que fue instrumento de Dios para que esa mujer sirofenicia fuera a los pies del Señor. De tal manera que esta mujer oyó de Cristo, vino a Él y se postró en sus pies, reconociéndolo como Señor y Salvador, siendo ese sentimiento de necesidad por su condición ante Dios suplido nada más y nada menos por la fe en Cristo. Cristo es la razón de nuestra fe, ¿sí o no? ¿Creemos en quién? En Cristo para salvación. No debemos creer en el Padre para salvación ni en el Espíritu Santo. Creemos es en Cristo para salvación. Y me llama la atención cómo Marcos ahora, en el verso 26, expone la nacionalidad de esta mujer al decir, la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Dice que era griega. La Biblia de las Américas dice que era gentil y sirofenicia. Fenicia era considerada como parte de la provincia romana de Siria. Se encontraba al norte de Galilea. Así que la primera cosa extraordinaria que nos encontramos aquí es que Jesús estaba en territorio gentil, teniendo contacto ¿con quién? Con una mujer gentil. ¿Fue por accidente el que este incidente tuviera lugar allí, cree usted? ¿Fue esto algo accidental de que Jesús estuviese predicándole a una mujer gentil? Si vemos el contexto literal, es decir, los versículos anteriores del capítulo 7, del 1 al 23, predicado el domingo pasado por el pastor Miguel, sobre lo que contamina al hombre, ¿se acuerda? Nos mostraba Jesús borrando la diferencia entre los alimentos limpios y los alimentos inmundos, y lo que en realidad contamina al hombre. Podrá ser que aquí simbólicamente le contemplemos borrando las diferencias entre personas limpias e inmundas.
Del mismo modo que los judíos no se ensuciaban los labios con alimentos prohibidos, tampoco ensuciaban sus vidas con el contacto con los gentiles inmundos. Así los judíos veían a los gentiles, así los veían a ellos. Todos nosotros, ante los ojos de ellos, éramos inmundos. De tal manera que la intención de Jesús es que los gentiles no son inmundos, sino que tienen también un lugar en el reino de Dios. Y tenemos que darle gloria a Dios por eso, porque ya nosotros, amados venezolanos, por medio de Cristo, como pueblo gentil en la carne, ante los ojos de los judíos, somos un solo pueblo, aquellos que han creído en el Señor. Tal cual como lo dijo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, esta contracción negativa, ahora, Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos, nada más y nada menos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliarnos con Dios, a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembro ahora de la familia de Dios. Efesios 2:11. Qué maravilloso el poder escuchar esta promesa para nosotros como pueblo gentil. Jesús vino y anunció las buenas nuevas de paz a esta mujer sirofenicia, gentil, que estaba lejos, y la hizo conciudadana de los santos, miembros de la familia de Dios. Algún día cuando partamos de esta tierra, le puedo asegurar que la conoceremos. Querido amigo y amiga, la oferta también hoy está abierta para ti, amada visita. Él promete que aunque estabas lejos de la ciudadanía celestial en Cristo Jesús, hoy nos ha hecho cerca por su sangre, y mediante la cruz nos reconcilió con Dios cuando éramos enemigos de Él. Y Él vino a ti estando muy lejos de Él y ha demandado de ti que creas en Jesús para la salvación de tu alma. Jesús fue a ese lugar para también traer salvación y mostrar que el mundo gentil también tenía cabida en el reino de los cielos. Pero dice al final del texto 26 que ella rogaba para que echase fuera de su hija al demonio. No solamente esta mujer había tenido un encuentro con Jesús y proveerle salvación, sino que había entendido que el medio de gracia que es dado por Dios, como lo es la oración, es el canal para que nuestras peticiones sean escuchadas en su debido tiempo. ¿Se pueden imaginar cómo era ese clamor de esa mujer? El saber que en su casa tenía a su hija endemoniada y que Jesús podía traer liberación espiritual. Ella había depositado toda su fe, su esperanza derramada
a los pies del gran libertador de nuestras almas, nuestro Señor Jesucristo. Ella necesitaba ser escuchada y que su hija fuera liberada de la denominación demoníaca inmediatamente. Para ella no había tiempo. La angustia y el sufrimiento la habían llevado a la desesperación. ¿Se imaginan el llanto de esa mujer a los pies de Cristo? Y el gran clamor al decir: Jesús, libera a mi hija. Usted, como yo, como padre, bien sabe lo que es el sufrimiento cuando un hijo está sufriendo. Imagínese la escena de esa mujer donde las lágrimas recorrían a viva voz por sus párpados y sus mejillas, clamando al único que puede traer salvación a la hija en la cual se encontraba en su casa. Oh amados, ¿cuántas veces no nos hemos encontrado como esta mujer en angustia, sufrimiento y desesperación ante cualquier situación en nuestra vida personal, familiar, con nuestros hijos, cónyuges, etcétera? ¿Cuántas veces las pruebas han hecho temblar los cimientos de nuestra fe? ¿Cuántas veces los demonios y los tambores del infierno suenan para debilitarnos espiritualmente? Recuerden que fe que no es probada, amados, no es fe. No es para guardarla en el bolso o en la cartera. Tiene que ser mostrada y probada. De tal manera que Jesús responde a la mujer de una manera al ruego de ella, de una manera metafórica, al decirle que no solamente he venido para traer salvación al pueblo judío, sino también al pueblo gentil. Parece que Jesús desvía la respuesta a su necesidad al decir en el verso 27, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Desde luego que Jesús lo que quiere decir es que su obra por el momento, así como lo dije anteriormente, es para los judíos y no para los gentiles, que en el breve tiempo de su ministerio terrenal debe echar fundamentos entre la gente de su nación, a fin de que más tarde su salvación se pueda ofrecer a todas las naciones. Y la mujer acudió a Jesús para pedirle por su hija. Jesús le respondió que no estaba bien quitarles el pan a los hijos para dárselo a los perros. En principio, esta parece una respuesta de lo más dura y cruel, ¿sí o no? De verdad a mí me sorprendió el texto cuando uno comienza a profundizar. No te voy a dar pan, porque primero hay que darlo a su pueblo antes que a los perrillos. El perro no es como nosotros lo conocemos según la idiosincrasia del pueblo judío. Para los judíos era un símbolo de inmundicia y deshonor. No deis lo santo a los perros, ¿se acuerdan? Mateo 7:6. No importa cómo lo veamos, pero el término perro es un insulto. ¿Cómo vamos a explicar entonces el que Jesús usara esta palabra aquí? No usó la palabra corriente, sino un diminutivo que describía no a los perros callejeros y salvajes, sino a perrillos domésticos. En griego como en español, y usted es venezolano, los diminutivos tienden a hacerse cariñosos. ¿Se acuerda el apóstol Juan? Hijitos míos. Nosotros los venezolanos, cuando uno viaja, los que han tenido la oportunidad, por ejemplo en Panamá, ¿cómo reconocen a los venezolanos? Por los diminutivos, carrito, casita. Nosotros siempre hablamos en diminutivo, un término de cariño, nosotros somos muy afectivos. De la misma manera, Jesús lo que estaba expresando, al colocar el diminutivo en el sujeto de perro, era de una manera expresándose en amor. De la misma manera, sin duda, el tono de su voz mostraba claramente la diferencia. La misma palabra puede ser un insulto de muerte
o un apelativo cariñoso según el tono de la voz, como sucede también en español. El tono de Jesús despojó la palabra de todo su veneno. Amados, cuán importante es el tono de voz al hablar con las personas y los seres queridos. En cualquier caso, Jesús no cerró la puerta en su totalidad. Primero dijo, los hijos deben recibir su alimento, pero solamente primero, y es un tema de prioridad y plan eterno de salvación. Queda comida también ¿para quién? Para los perrillos caseros. ¿Y qué cosa? No eran perrillos que andaban fuera de la casa. ¿Dónde estaban los perrillos? La casa con el Señor. Es cierto que la invitación del Evangelio se dirigió primeramente a Israel, pero solamente primero porque había otros que vendrían después. Los apóstoles, todos los misioneros, 2000 años de iglesia. Le damos gloria a Dios porque el Señor ha sido fiel con su palabra. La mujer era griega y los griegos estaban acostumbrados a discernir gestos. Se dio cuenta enseguida de que Jesús le estaba hablando con una sonrisa. Sabía que la puerta estaba entreabierta. En aquellos días no se usaban ni cuchillos, ni tenedores, ni servilletas. ¿Se comía con qué? Con las manos. Se restregaban las manos sucias con trozos de pan, así se lavaban las manos. Con trozos de pan que se tiraban después ¿a dónde? A los perrillos al piso para que ellos comiesen. Así que la mujer dijo, ya sé que a los hijos se les da de comer primero, pero ¿no se me va a dejar a mí alguna migaja de las sobras de los hijos? Y a Jesús le encantó aquello. Ahí se veía una fe luminosa que no aceptaba la negativa como respuesta. Ahí estaba una mujer con la tragedia de una hija desdichada en casa, pero que tenía suficiente luz en el corazón para replicar con una sonrisa. Su fe había sido sometido ¿a qué? A prueba, y había salido triunfante, y su oración había sido contestada afirmativamente. Pero aunque simbólicamente esta mujer representa al mundo gentil que recibió tan ansiosamente el pan del cielo, que los judíos rechazaron y arrojaron, el punto es que su fe fue probada, garantizando que Jesús siempre va a responder al alma angustiada y a la fe triunfante. Prueba, angustia y fe son el día a día de todo cristiano que necesita ser ejercitado para cincelarlo y moldearlo a la imagen de nuestro Señor. ¿Escuchó? Prueba, angustia y fe. Es necesario que tú y yo pasemos por el cincel del cielo para que nuestro carácter cada día más se parezca al carácter del Señor. No te extrañe cuando esto toque a tu puerta, porque Jesús ha prometido ser fiel a sus promesas y Él las va a cumplir como lo ha cumplido hasta el día de hoy en tu vida y en la mía. Recuerda, todo va a ayudar ¿para qué? Para bien, para su honra y su gloria. Amén. Amada iglesia, lo que más deseo el día de hoy es que Dios pueda haber hablado a tu vida. Estoy convencido de que muchos de los acá presentes están pasando por situaciones difíciles. Quizás Dios ha escondido el rostro de vuestras vidas. Quizás usted pueda haber perdido el primer amor. Quizás usted, el evangelio, ya quizás pueda decir, estoy apartado de él. Quizás las circunstancias de la vida lo han llevado estrecho a la angustia y a la desesperación para tomar malas decisiones. Pero les recuerdo que para todo cristiano es necesario la prueba. Para todo cristiano es necesario la constancia y la perseverancia en los principios que Dios nos ha dado a través
de su palabra. Prueba, angustia y fe. Fe que no es probada, amados, no es fe. Salgamos de aquí victoriosos, entendiendo que el Señor que pagó hace 2000 años por cada uno de nosotros sigue presente y obrando en nuestra vida para la honra y la gloria de Él. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Bendito seas por siempre, Señor. Que nos llevamos el día de hoy a través de tu palabra, Señor. Que tú viniste a nosotros. Te despojaste del trono de gloria, Señor, para traer salvación a cada uno de nosotros. Que muchas veces en el caminar cristiano, tú intencionalmente escondes tu rostro de nuestras vidas, para que entendamos la gran dependencia que debemos tener de ti, para que busquemos, aunque aún no te sintamos, oh Dios, en que el tema es creer y no sentir. Que aunque nuestras lágrimas no corran como en la antigüedad, podamos estar convencidos de que todo nos ayuda para bien y que no hay condenación para aquel que cree. También hemos aprendido, Señor, de que tú seguirás siendo fiel en medio de la angustia y en medio de la fe triunfante que cada uno de nosotros debemos de tener. Y así como le dijiste a esa mujer, en donde revelaste el plan de salvación para el mundo gentil en los cuales estábamos nosotros, de la misma manera te damos gracias porque hoy, en estos tiempos, tu consejo ha sobreabundado sobre nuestra iglesia. Gracias por la fe probada en estos tiempos. Te damos gracias, Señor, porque todo nos va a ayudar para bien. Hoy podemos salir de aquí confortados, sabiendo de que tú estás con nosotros y que tú nunca nos abandonas, oh Dios. Y yo te pido en especial por mis hermanos que quizás están pasando por pruebas. Ayúdalos a entender esto. Te pido por aquellos hermanos que su fe ha tambaleado, que no se aparten de ella. Mantén la promesa de que tu mano, Jesús, está con ellos y la mano de nuestro Padre también. Bendícenos en medio de las tribulaciones. Bendícenos en medio de las circunstancias adversas. Quizás no hay esperanza, pero en Cristo sí la hay. Hay reposo para nuestra alma. Ayúdanos a entender todo esto y a confiar plenamente que tú darás respuesta a su debido tiempo, Señor. Quizás inmediatamente o posteriormente, pero darás respuesta. Entendemos que lo máximo que nos puede pasar en esta tierra, que partamos de aquí y gozosos debemos estar, porque iremos a tu santa presencia, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor y angustia, sino simplemente veremos tu rostro cara a cara, como el gran privilegio que tuvieron aquellos hombres de verte a ti. Pero tu palabra dice que bienaventurados son aquellos que aún no viendo creyeron en ti, porque tú depositaste ese don en nuestras vidas. Te pido por las almas que acá están presentes, oh amada visita, que has venido acá con un propósito. Te has dado cuenta de lo que Dios ha hecho en tu vida. Te ha traído para acá con gran misericordia y amor. Has escuchado el evangelio de salvación. Hoy has oído como esa mujer escuchó que solo en Cristo hay salvación, que solo Él puede transformar tu corazón de piedra en un corazón de carne que pueda latir para vida eterna. Eso solamente lo puede hacer el poder de Dios de lo alto. Solamente lo único que te pide el Señor, por lo que más ames, que debe ser tu alma, es que te arrepientas de todos tus pecados, que te des cuenta toda la vida que has vivido alejado de Él, así como lo expresó el apóstol Pablo, que anteriormente en la vida pasada vivimos alejados de Él, pero por medio de la sangre de Jesús, Él nos ha traído nuevamente y nos ha reconciliado con el Padre.
Hoy te digo, porque sé las consecuencias eternas de un alma que no se arrepiente. Ven a Jesús. Ven a Jesús, como lo hizo esa mujer, con ese gran sentimiento de necesidad de un Salvador. Ven a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro, porque no podrás llegar al Padre si no es por Él. Ven a Jesús. ¿Cómo estás? Lo único que Él te pide es que presentes delante de la cruz del Calvario todos tus pecados. Él no te demanda más cosas, sino trae tus pecados como estés, y Él proveerá perdón y salvación. Y te pido por lo que haya obrado Dios en tu vida, para que puedas entender esto. Clama al Señor en este momento. Dile con tus propios labios: Señor, perdóname. Señor, límpiame. Señor, he reconocido, díselo al Señor con tus propios labios, que he vivido una vida ajena y alejada de ti. Hoy confieso mis pecados, Señor, y me arrepiento genuinamente delante de ti. Y voy a los pies de Jesús como esa mujer fue. Y te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. A ti sea la honra y la gloria. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.